Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente su servidor Alejandro Rodríguez les saluda. Continuamos con nuestro curso Visual Basic for Application. En este caso, las sesiones anteriores, como ustedes recordarán, habíamos visto lo que son directamente, estructuras condicionales. Habíamos visto lo que eran if else, en este caso. Habíamos visto estructuras condicionales, habíamos visto lo que eran algunas funciones. Vamos a ver la presentación para que nos vayamos adecuando un poquito. Muy bien, bueno, para continuar con este tema, ahora nos toca ver el tema de recorrer casillas de una hoja de cálculo. Vamos a ver las propiedades cells, las propiedades row, column, así como vamos a ver lo que son el recorrido de casillas con la propiedad offset. Vamos a ver lo que son las estructuras repetitivas con do while. Esto es algo muy parecido a lo que ya venimos trabajando las sesiones anteriores acerca del bucle for, solamente que ahora vamos a utilizar el do while. Vamos a comenzar directamente con lo que es el recorrido de casillas para identificar primero la propiedad cells. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos con un ejemplo. Vamos a realizar uno nuevo. En el ejemplo anterior habíamos visto lo que son algunos bucles. En este caso, si ustedes recuerdan, ese bucle lo que hacía era un recorrido de casillas. Iba recorriendo celda por celda para identificar si se encontraban vacías, si no se encontraban vacías, si eran mayores que cierta cantidad o no, si contenían datos numéricos. Ya empezamos a ver lo que era la parte de las validaciones. Y en este apartado específico vamos a ver lo que son el tema de... Vamos a continuar con la misma temática, solo que ahora en lugar de realizarlo a través de con la propiedad rango, ustedes recordarán, ahora vamos a verlo con la propiedad cells, porque también vamos a ver el tema de lo que son lo que es el tema del row, el column, los cells y el offset, ¿de acuerdo? Y bueno, que va un poquito de la mano con la parte del do while. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Vamos a llamarlo recorrido. Muy bien, y ahora vamos a trabajar con la propiedad for igual. Ahorita todavía no vamos a ocupar la propiedad do while, pero es para que vayan viendo más o menos de qué se trata, cómo se hace el recorrido, y para que vayan viendo las propiedades de row y column, ¿de acuerdo? Vamos a hacer en este caso que de la columna A1 de la celda A1 a la celda A10 nos coloque un pequeño resultado. Vamos a declarar nuestra variable dim i as integer, dim i, en este caso dim, bueno, es la palabra reservada para declarar una variable, dim i as integer. Hacemos un for y comenzando con la variable 1 hasta 10. Cerramos aquí el bucle con un next i. Y ahora vamos a hacer que en la hoja 1 .cells, ahora si ustedes se dan cuenta vamos a ocupar la propiedad cells, que es un poquito diferente. La vez pasada, si ustedes recordarán, estábamos viendo el apartado de la palabra reservada range y directamente decíamos en este caso el bloque en el cual íbamos a estar trabajando. En este caso declarábamos el nombre de la columna, ya sea la columna A, la columna B, la columna C, etcétera. Ahora vamos a trabajar con la propiedad cells. La propiedad cells lo que hace es como si lo viéramos de un plano cartesiano. Estas son nuestras coordenadas, estas son las coordenadas del eje Y y estas son las coordenadas del eje X. Entonces aquí nosotros no le vamos a dar las coordenadas C6 o D2. Simplemente lo que hay que hacer es indicarle específicamente desde dónde va a comenzar el recorrido, pero con números. Primero vamos a empezar a indicarle en qué row se encuentra, es decir, desde qué número de fila vamos a comenzar y hasta cuál se va a detener. En este caso, porque estamos haciendo un recorrido con un for, con una instrucción repetitiva. Entonces comenzamos con hoja 1.cells y le vamos a decir que comience con la variable i, porque si ustedes recordarán, nosotros estamos ocupando aquí la variable i que va de 1 a 10, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora el siguiente apartado es la parte de la columna. Hay que indicarle igual con un número, ya no con una letra, en qué columna va a comenzar, empezando desde aquí. Esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, hasta llegar a la última columna.
¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a decirle que esta se encuentra en la columna 1. Lo que nosotros queremos que nos coloque desde la celda A1 nos coloque el siguiente resultado. Nos queremos que nos coloque un 10. Si nos vamos a usarlo ahora, vamos a declarar una variable que se llame valor. Vamos a declararla como un entero, pero vamos a decirle que valor es igual a 10. Ahora, en lugar de que en la celda A1 se presente el valor de 10, se va a presentar el valor de esa variable, ¿de acuerdo? Y vamos a decirle que nos vaya restando que valor será igual a valor menos 1, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Yo les recomiendo que cada vez que realicen esta operación, primero realicen la operación primaria, la declaren a través de, en este caso, a través de lo que son paréntesis para poder continuar con las siguientes operaciones. Supongamos aquí, además de que haga la resta entre valor menos 1, supongamos que hay una multiplicación, o hay una división, o hay una suma. Entonces yo les recomiendo que primero las operaciones primarias se queden dentro de lo que son paréntesis para evitar errores de resultados sobre todo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a analizar un poquito aquí el código. Yo le estoy diciendo que mi variable inicial va a comenzar con 10, o mi variable se reinicia con 10, ¿de acuerdo? Yo le estoy diciendo que haga un recorrido de celdas con un for que va desde la celda, bueno, en este caso desde la fila 1 hasta la 10, o en este caso mi variable yo le estoy diciendo que la coloque desde 1 hasta 10, ¿de acuerdo? Bueno, el otro apartado es que en la hoja 1, con la propiedad cells, en la fila 1, que en este caso va a ser de i, y i que es i es de 1 a 10, que piense con la fila 1 en la columna 1 y que me coloque el valor de la variable valor. Luego, como ya sé que mi valor es igual a 10, yo quiero que vaya restando hacia atrás, que vaya primero 10, 9, 8, 7, 6. Entonces yo le estoy diciendo que valor será igual a valor menos 1 para que vaya realizando la sustracción. Si nosotros quisiéramos realizar una suma o una multiplicación de manera progresiva, entonces podríamos colocar aquí un más o un signo de por, bueno, en este caso un asterisco, o dividirlo entre otra variable, etcétera, según sus necesidades. Aquí, para efectos de este ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más sencillo. Vamos a darle aquí play, lo ejecutamos, o F5 como ustedes se acomoden, y se dan cuenta está realizando la operación. Empieza de 10, porque mi variable, si ustedes recuerdan, empieza con 10, ¿de acuerdo? Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hasta llegar a 1. Si ustedes se dan cuenta, la propiedad cells es algo muy parecido a la propiedad rango, la que estábamos viendo, la parte de hoja 1, punto, con la palabra reservada rango, para indicar el número de la columna, en este caso la letra de la columna, y seguido de mi variable, que eran las filas donde se iban recorriendo. ¿Qué ventajas hay o qué desventajas hay entre la propiedad cells y la propiedad rango? Bueno, realmente no hay ninguna ventaja ni desventaja. A veces la propiedad rango nos ayuda para identificar mejor desde qué columna estamos trabajando y muchas veces en qué fila. Sin embargo, a veces la propiedad cells es mucho mejor que la propiedad rango según cómo estemos trabajando. ¿Por qué? Les voy a poner aquí un ejemplo. Porque, por ejemplo, si yo uso la propiedad cells, yo puedo decirle que mi primera columna se encuentra, ¿verdad?, en el rango o en la columna A, aunado a la variable i, y la segunda o la columna, la segunda columna o el segundo apartado de esta matriz, porque al final del día la propiedad cells es una matriz, puede ir del rango B aunado a la variable. Punto, vale. Me falta aquí cerrar un paréntesis. Es muy importante que estén al pendiente de los paréntesis. Cuando abran uno, traten de cerrarlo, porque si no les va a empezar a generar errores. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a analizar esta línea. Lo que le estamos diciendo aquí es que en la hoja 1, con la propiedad
cells va a ser un recorrido entre la columna A con la variable i. Bueno, esto para empezar tendría que estar dentro del bucle, si no, no va a reconocer la variable i. Entonces le estamos diciendo que haga un recorrido de la columna A con la variable i y aunado a esta matriz, que es el rango B aunado a la variable i. Es decir, nosotros le estamos diciendo que tome en cuenta esta matriz aquí en este renglón. Lo que le estamos diciendo en el apartado de arriba es simplemente que con la misma propiedad cell solamente respete de manera lineal este apartado, a diferencia de este renglón que le estamos diciendo que nos respete esta matriz. Si nosotros aquí cambiáramos la propiedad por otra columna, entonces el recorrido sería el mismo, de la columna A hasta la columna C. Si ustedes se dan cuenta, esas son las grandes diferencias entre la propiedad cells y la propiedad rango. Al final del día, la propiedad cells es simplemente para hacer un recorrido de filas o de columnas. Sin embargo, la propiedad rango es para indicarle un rango más específico. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ir viendo más a detalle conforme vayamos realizando prácticas. Se van a ir dando cuenta que para algunos casos es mucho mejor usar cells que realizar la propiedad rango. Ahora vamos a trabajar un poquito con lo que es el recorrido de celdas, pero a través de la propiedad offset. Aquí yo les había colocado en la presentación, que es la que voy a dejar posteada junto con el video, es la propiedad offset. Esta propiedad es muy similar, igual, hace algo muy similar, hace un recorrido de celdas, hace un recorrido de rangos, pero la ventaja de la propiedad offset es que nosotros podemos decirle que, por ejemplo, haga el recorrido, que tome la última celda, en este caso a 10, y podemos decirle que a través de esta última celda se recorre una casilla hacia adelante, 2 hasta la izquierda, o que simplemente haga un recorrido de 3 celdas hacia abajo y 2 a la derecha, o que desde la propiedad que recorra hacia arriba 4 y a la derecha 1, de tal forma que llegaría a este apartado. Muy bien. Bueno, vamos a ver unos ejemplos porque así está un poquito rebuscado, un poquito brusco nada más explicarlo de manera teórica. Como yo les había dicho, a mí no me gusta tanto hablar tanta charla en la cuestión teórica. Vamos a hacerlo con estos ejemplos que yo les puse aquí. Vamos a usar este ejemplo y vamos a usar la propiedad offset, pero vamos a usar la propiedad cells. Vamos a decirle hoja 1.cells para seguir trabajando con la propiedad cells. Pero vamos a decirle que, ok, vamos a tomar la celda 1, que sería la celda A1, perdón. Entonces vamos a tomar esta celda como base y sobre esta vamos a hacer el recorrido. ¿De acuerdo? Muy bien, ya que hemos tomado la hoja 1, ya le hemos indicado en qué coordenadas se encuentra, vamos a aplicar la propiedad. Vamos a decirle que con la propiedad offset recorra, vamos a hacer que recorra 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Muy bien. Y vamos a hacer que nos escriba la palabra hola. ¿De acuerdo? Vamos a ver si esto funciona, si esto es correcto. Uy, nos hemos pasado un poquito, vamos a ver qué fue lo que pasó. A ver, tomó la celda A1 e hizo un recorrido de 2, que fueron 2 hacia abajo, que es esta parte. Vamos a verla, vamos a trabajarla un poquito desde acá, vamos a regresarnos un poquito. Offset, y vamos a decirle que recorra 2. Se acuerdan que esta propiedad offset es muy parecida a la propiedad cells, es decir, vamos a empezar diciéndole que es primero en qué columna se encuentra y posteriormente vamos a decirle, primero vamos a decirle en qué fila se encuentra, primero el row y después el column. En este caso hay que decirle primero cuántas va a recorrer, cuántas filas va a recorrer, en este caso son 2, efectivamente va a recorrer 2, y necesitamos indicarle que recorra 2, efectivamente. Si nosotros hubiéramos querido escribir en celda C2, debimos haberle dicho que solamente recorriera una fila hacia abajo y 2 a la derecha, como es lo que vamos a realizar ahorita. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a borrar esto, vamos a borrar otra vez esto para que haga otra vez
coloque otra vez el resultado y presionamos play o F5 y efectivamente nos colocó la palabra hola en el apartado que le habíamos indicado. Muy bien, el siguiente ejemplo, bueno, aquí ya les dejo en la presentación otros dos ejemplos que son muy similares al primero, que bueno, yo espero que los realicen a manera de tarea, a manera de ejercicio, para que vayan identificando la palabra offset. Esta parte, la palabra reservada o la propiedad offset es sumamente útil, porque a veces nosotros tenemos recorridos imagínense que tuviéramos una base de datos inmensa, que a lo mejor abarcara no sé, 10.000 celdas, por decir algo. Entonces en la fila número 10.000, a lo mejor abajo, dos celdas abajo, o tres a la derecha, o dos a la izquierda, necesitamos que escriba algo, un comentario, un total, o que incluso en esa coloquen, en ese recorrido de celdas de dos hacia abajo, o tres a la derecha, por ejemplo, en este caso que recorriera un resultado. Vamos a suponer que esto del 1 al 10 es una base de datos de 10.000 registros y nosotros tenemos que identificar cuándo termina el último registro, que en este caso sería la celda A10, pero vamos a suponer que es la celda A10.000, y nosotros abajo de esto necesitamos colocar un resultado o un comentario, pero al lado de todo de ese resultado a lo mejor queremos colocar, vamos a suponer que aquí vamos a dejar una suma, ¿verdad? De las 10.000 celdas, vamos a suponerlo, y a lo mejor dos columnas a la derecha necesitamos que se coloque algún comentario. Entonces estas son las ventas totales. Estas son las ventas totales, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer este recorrido. Y por eso es que es muy importante las propiedades cells y las propiedades offset, ¿de acuerdo? Para realizar el movimiento de celdas. Estas dos propiedades, imagínense que esto es un plano cartesiano y nosotros les tenemos que indicar las coordenadas en donde tiene que escribir, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora el siguiente apartado, que es la parte de las estructuras repetitivas de while. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a seguir trabajando con el apartado de las propiedades cells y offset, más que nada para poder identificar lo que son, bueno, en este caso dentro del ejemplo vamos a ocupar estas dos propiedades, la propiedad cells y la propiedad offset, para que quede un poquito más claro. Pero ahora vamos a utilizar un método para estructuras repetitivas llamada do-while. Nosotros aquí usamos, voy a aclarar un poquito la diferencia, porque a lo mejor ustedes van a decir, bueno, yo veo muy similar utilizar un for o un do while para una operación repetitiva. Sí, sin embargo, a veces es más conveniente utilizar un for para a lo mejor matrices un poquito más cerradas o para realizar ya operaciones sobre rangos más específicos, pero el do while nos va a servir más para realizar movimientos de celdas. Por ejemplo, el ejemplo que vamos a ver ahorita es para realizar un movimiento de celdas, para desplazarse, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí un do while, vamos a hacer que do while not is empty, ¿verdad? Con la propiedad ActiveCell, esa propiedad no la hemos visto aún, pero vamos a empezarla a ocupar. El do while se cierra con lo que es un loop y vamos a ocupar la siguiente propiedad, vamos a decirle ActiveCell. ActiveCell, como su traducción en inglés sería simplemente la celda activa. Aquí ya nos está ayudando el editor de Visual para colocarlo. Aquí nos está diciendo primero dime el row, en este caso, que empiece el recorrido, porque nada más quiero, voy a detenerme aquí un poquito. Le estoy diciendo que mientras el do while va, mientras no encuentres una celda vacía, entonces haz el recorrido. Cuando encuentres una celda vacía, entonces haz un recorrido offset y manda o recorre una celda hacia abajo, ¿verdad? Le voy a decir que no recorra ninguna columna. Y entonces donde encuentres la primera celda vacía, entonces ahí quédate activo. No sé si me di a entender muy bien. Vamos a repetirlo, vamos a verlo primero cómo estaría trabajando este apartado. Y vamos a explicarlo línea por línea para que quede un poquito más claro, haya mayor comprensión.
¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a borrar esto de con el Lola, lo vamos a dejar porque lo va a volver a colocar. Bueno, vamos a borrar todo en principio para que vuelva a realizar toda la operación. Vamos a decirle nada más que aquí hay que indicarle que la celda A1 va a ser la primera celda activa. Vamos a ponerle select. Que no les asuste estas palabras reservadas que estamos utilizando, son propiedades, como yo les había platicado desde la sesión 1, estábamos hablando de propiedades. La propiedad select y la propiedad activeCell, así como la propiedad activa, son simplemente propiedades de un objeto que ya existe. El objeto es una celda. Entonces son propiedades que se le van asignando, que le vamos a ir asignando porque el objeto ya está creado. A través de Excel ya está creado el objeto celda. Entonces simplemente estamos ocupando lo que son la parte de sus propiedades de esa celda. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a verlo aquí. Y parece que todo va bien. Que ejecutamos con F5 y a lo mejor esta parte del offset no se vio muy claramente porque vamos a hacer un recorrido más que sea de 3. Vamos a verlo. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, aquí ya me hizo el recorrido. Aquí donde yo me encuentro en la celda 13, hizo el recorrido de celdas. Vamos a analizarlo línea por línea, ¿de acuerdo? Muy bien, desde el inicio le dijimos que comenzara o que realizara una selección de la celda A1, esta. Posterior, siguiente línea de nuestro código, le estamos diciendo con un do while, hasta aquí es el do while, le estamos dando la instrucción not is empty, eso ya lo vimos, que son las funciones de comprobación, lo vimos la sesión anterior. Not is empty de la celda activa, es decir, a partir de la celda que se encuentra activa, que es la 1, va a ir realizando un recorrido de celdas, por eso es que es el do while, porque está haciendo un recorrido de todas estas celdas. Not is empty, es decir, voy a hacer un recorrido hasta que me encuentre una celda no vacía, es decir, me voy a detener hasta que me encuentre una celda vacía, ¿de acuerdo? Porque si ustedes se dan cuenta es not is empty. Si yo le quitara ese not, lo que va a hacer es, se va a detener, va a empezar a buscar mientras se encuentren celdas vacías, lo cual aquí no nos va a funcionar porque no tenemos celdas vacías. Si yo la corriera en la celda B, se va a seguir hasta que encuentre alguna celda donde encuentre un campo. Hasta ahí se va a detener. Sin embargo, entonces la instrucción es not is empty. Do while not is empty. Es decir, no te detengas hasta que encuentres la primera celda vacía. ¿De acuerdo? Y una vez que hayas encontrado la primera celda vacía, quiero que hagas esta instrucción con la propiedad activeCell, que es decir, donde te hayas parado, donde hayas dejado la última celda activa, entonces recorre 3 posiciones hacia abajo. Por eso es que quedó aquí. Era parte de lo que yo les decía hace rato, les platicaba de que, bueno, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos que poner un total y tenemos que hacer un barrido de campos para recorrer las celdas, el número de celdas que yo requiero para poder colocar un total, poder colocar un comentario o un mensaje de error, como yo les había comentado. Este do while, ahora sí voy a explicar la diferencia. Este for, si ustedes se dan cuenta, me permite moverme entre rangos específicos. Me permite decirle, sabes que de tal a tal celda realice cierta operación. Mientras que el do while, yo tendría que usar una validación o una función de comprobación, generalmente, para poderme desplazar entre una celda y una celda. Por ejemplo, el do while me funciona bien, por ejemplo, para desplazarme, para hacer un recorrido de celdas. Por ejemplo, supongamos que tenemos una celda, que es una base de datos que se va llenando semana a semana o día a día, mes a mes, etcétera, y nosotros, cada vez que dejemos de utilizar la base de datos, necesitamos colocar o utilizar el último espacio vacío para continuar con la captura, por ejemplo. La propiedad for ya me dice
que me empiece a escribir desde tal a cual, pero con la propiedad do while yo podría buscar la siguiente celda vacía para continuar escribiendo, para continuar colocando datos dentro de mi base. Básicamente ahorita a manera teórica serían las principales diferencias que nosotros encontramos. Sin embargo, a la hora de ya realizar prácticas más formales, de realizar un poquito de prácticas más complejas, se van a ir dando cuenta que, según su estilo de programación, según su lógica de programadores, van a poder ocupar uno u otro, según las necesidades del programa. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy común encontrarnos a veces programas ya realizados, propiamente en Visual Basic, que son demasiado tardados. Hace tiempo me encontré una persona que me decía, oye, fíjate que yo llegué a un nuevo trabajo y me encontré con unas macros que ya generaban ciertos aplicativos para contabilidad, para contadores. Ustedes son contadores, a lo mejor consideran un poquito el tema. Al parecer manejaba una hoja de trabajo donde se realizaba ahí un vaciado de costos se ingresaba la información con un TXT y se realizaba un vaciado de datos directamente de otro sistema. Muy bien, el tema ahí era que cuando lo utilizaban era demasiado tardado. La labor de compilación, simplemente la labor de extraer esa información, a veces de datos muy pequeños, estamos hablando de 100, 200, 300 datos, era demasiado tardado. Más las operaciones que tenía que realizar, o sea, estábamos hablando de que me decía Alejandro, mejor yo lo dejaba trabajando, me iba a comer y ya cuando regresaba igual y seguía trabajando. Entonces me dijo, oye, pues le puedes echar un ojito para ver en qué le podemos mejorar, a lo mejor cambiar el formato, a lo mejor cambiar. Entonces cuando yo empezaba a revisar el código de la otra persona que realizó la estructura, me di cuenta que bueno, pues sí había como que situaciones donde a lo mejor se complicó un poquito las cosas para realizar tareas rutinarias como un do while o un for, y eso implica o eso implicó que la aplicación de Excel consumiera más memoria. Al consumir más memoria, entonces la aplicación es más tardada, es más lenta de procesar la información, sobre todo cuando son bases de datos muy grandes y cuando se tienen que realizar cálculos. Entonces yo les recomiendo que sí, es muy importante tanto un do while como un for, si me lo preguntan. Sí, es muy importante según lo que ustedes vayan a programar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahorita, bueno, ya hemos llegado a una parte final teórica. Hemos llegado ya con el último apartado. La verdad es que estos videos son un poquito más... traté de no hacerlos tan extensivos porque yo les decía en un inicio que no sirve de tanto que yo les esté diciendo la propiedad sales proviene de esto, la propiedad rango proviene de acá, la propiedad offset, todas las funciones de comprobación, el isEmpty, isNothing, isArray, etcétera, etcétera. No sirve de mucho porque yo lo que quiero, lo que me gustaría más es que aprendieran a aplicarlos. Entonces es por ello que estos videos no son tan extensivos. ¿De acuerdo? Y aún así, porque bueno, pues estamos hablando de videos teóricos. ¿De acuerdo? A partir del video número 4, de la sesión número 4, ya vamos a empezar a trabajar con una práctica ya más completa. Vamos a abarcar todos los temas que hemos visto hasta aquí. Vamos a trabajar ya con una pequeña base de datos, la vamos a validar. Vamos a marcar errores que puedan tener en la captura de esa base de datos. Vamos a realizar algunos cálculos, ya vamos a hablar de sumas, restas, multiplicaciones. Vamos a utilizar ya algunas propiedades para darle formato, el tipo de letra, los colores. Yo ahorita en estos videos teóricos no se los di porque yo principalmente quería que se empezaran a adentrar con lo que es el lenguaje de programación, es decir, que empezaran ya a familiarizarse con este ambiente de trabajo. Y en las siguientes sesiones vamos a empezar a ver ya a trabajar con formularios, a trabajar ya con base de datos y posteriormente vamos a ir a prácticas más avanzadas donde ya vamos a conectar una funcionalidad de Excel, algunos métodos de Excel para insertar datos en una base de datos de Access, un SQL propiamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver si no nos... Vamos a hacer nada más un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta aquí. Ya vimos las estructuras dual, ya les expliqué un poquito de qué se trata. Vamos a ver lo que son... Bueno, vimos lo que son las estructuras. Es lo mismo, do while until, hacer hasta que se cumplan ciertas condiciones. Son variantes del do while.
y vimos las estructuras, los métodos, las propiedades. Muy bien. Si hasta este momento alguien no ha visto todos los videos, no ha visto desde el video 1 hasta el momento, yo les recomiendo que para ya continuar con la sesión número 5, yo les recomiendo que ya vean o que vean completos todos los videos de la sesión 1 hasta la 4. Y a partir de la sesión número 5 ya no vamos a detenernos tanto en explicar una cuestión teórica, simplemente vamos a empezar a trabajar ya directamente con la programación. De acuerdo, bueno, esto sería todo por el momento. Les saludo a su servidor Alejandro Rodríguez. Espero que estos videotutoriales les estén gustando. Espero recibir información. Yo, aunado a la información que les deje junto con los videos, van a venir los archivos con los que hemos trabajado, va a venir la presentación y les voy a dejar un correo para que me puedan contactar de manera directa si es que tienen algún proyecto, están trabajando en algún proyecto, tienen dudas específicas de lo que hemos visto hasta aquí o con las prácticas que hemos llevado a cabo. Igual son bienvenidos. ¿De acuerdo? Yo ahí a veces demoro un poquito en contestar el correo, pero créanme que en la brevedad de lo posible yo les estaré respondiendo. ¿De acuerdo? Les saluda su servidor Alejandro Rodríguez y que pasen un excelente día.